Muy bien, pues seguimos aquí en Armando Diálogos. Tocayo, pues ¿cómo ves estas cifras de concentración de la riqueza y del encuentro del Foro Mundial Económico? Bueno, estamos hablando de cómo el mundo se dirige por el dinero y desde los más ricos. Parece que esto no ha cambiado mucho. Y me pongo a pensar si, por ejemplo, la propuesta de Milei, el argentino, en eso habíamos quedado, él fue a Davos y casi no se habló ahora sobre la parte doctrinal del neoliberalismo, porque eso a nivel internacional está un poco acotado, ha sido restringido. Y el único que habló en términos ideológicos o de propuestas teóricas y de propuestas para reencauzar un país fue el presidente de Argentina, Javier Milei. Se le escuchó, pero ya no se escuchó como un coro donde otras voces le hacían segunda. Él fue como a decir, pues, quien lo ha visto en la televisión se da cuenta de que es un hombre, pues, con un estilo de hablar muy peculiar, muy, no quiero decir agresivo, pero como muy propositivo, muy asertivo tal vez, en función... Y a veces hasta con muchos gritos, ¿verdad? Como que se molesta. Cierta estridencia, sí. Que, por ejemplo, cuando yo he visto entrevistas o que alguien lo cuestiona o algo, es así como muy tajante. Sí, sí tiene un tono así muy de todo o nada, digamos. Y es libertario. Ese dice libertario. El caso es que fue quizás el único que habló a favor de esta propuesta de acumulación desmedida. En ese tono habló. Y luego dijo para sus habitantes de su país que habría que esperar unos 35 años para reponer todo el caos que los izquierdistas habían generado en la economía argentina. Yo creo que eso no tiene mucho de publicitario favorable para él. Creo que alguien como, por ejemplo, pienso en mi edad de 68 años, no se va a entusiasmar mucho con un proyecto a 35 años. No, yo creo que hasta ni los jóvenes, ¿no? Ni los jóvenes. Porque van a dejar de ser jóvenes. Fíjate que es interesante, él ha dicho que admira mucho a Trump y es muy interesante, por ahí Trump ya está peleando para ser el candidato de los republicanos. Y va por buen camino para él. Y Trump no trae el liberalismo clásico. O sea, él quiere proponer en Estados Unidos medidas proteccionistas porque el liberalismo normal, el neoliberalismo que plantea el libre mercado absoluto, le ha resultado lesivo a los Estados Unidos porque Estados Unidos ha perdido competitividad. Y una manera de salvar a los norteamericanos es tener medidas de protección de sus empresas. Entonces es algo muy chistoso, pero bueno, pues es una circunstancia. Yo creo que el experimento que está haciendo Milei en Argentina, pues lo vamos a seguir viendo, observando, y va a ser muy interesante verlo porque son estas viejas recetas que tienen desde la década de los 80. Fíjate, yo estudié un diplomado por la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM. Tuve muy buenos maestros. Y uno de ellos venía a hacer su doctorado en la Universidad de Washington. Y venía con un montón de gráficas donde analizaba el monetarismo y el neoliberalismo, que en esa época apenas llevaban en el mundo unos 15, 20 años aproximadamente. Y entonces empezó a enseñarnos, dice, no sirve. Dice, cualquier economía crece hasta el 2%, 2.5%, se sobrecalienta la economía y va para abajo. Y si uno revisa las tasas de crecimiento económico efectivamente del neoliberalismo los últimos 30 años, nunca ha sido un éxito de crecimiento sostenido y expansivo. Siempre ha estado como que fluctuando, con recaídas muy rápido, ¿verdad? A pesar de todo su discurso y de todo su discurso. De hecho, un fenómeno, lo voy a decir para que mucha gente los entienda, el hecho de que tú vas a las tiendas y te den 12 meses, 18 meses, 24 meses sin intereses, etc. Son mecanismos porque no hay circulación adecuada
del dinero para el capital, para que las mercancías se muevan. El capital circulante, como se decía en otra época. Entonces, esa es una circunstancia de que efectivamente, y mucha gente en Davos ya lo sabe. O sea, ellos saben que ya se les cayó el 20 de que salvo estos super hiper ricos, que les beneficia mucho este capitalismo salvaje, en general las economías no les está conviniendo. De hecho, la mayor parte de las economías del mundo, incluso las del primer mundo, están teniendo problemas de crecimiento porque les pegó muy fuerte el COVID y porque precisamente estas grandes empresas que tienen sobreganancias, esta acumulación también le hace daño mucho a la pequeña, a la mediana empresa y le hace mucho daño obviamente a los consumidores y a la gente. Oye, y aterrizando en México, pues aquí no cantamos más las rancheras. No, parece que no. También igual, aquí la gente más rica es más rica. Aquí, este informe que decíamos que tiene un toque internacional, también va aterrizando en distintos países. Y supongo yo que en cada país hay una como sucursal o un ámbito de reflexión particular. Sí que lo hay no recuerdo el nombre del representante de Oxfam en México. Sí hay. Pero bueno, en ese informe internacional también se entregan los informes de los países. Y aquí habla sobre México, que más o menos obedece a las mismas reglas. Claro. 2 hombres se han constituido como los seres más ricos de México. Uno es el clásico. Carlos Slim, ¿no? Claro, Carlos Slim. Y el otro es Germán Larrea. Germán Larrea del Grupo México o el Grupo Carso. Sí, pues crecieron sus negocios entre un 60 y un 125%. O sea, en promedio un 70% creció la riqueza de estos personajes, y en contraste con 9 millones de mexicanos en extrema pobreza, ¿verdad? Y entonces esto te da una idea de la concentración de la riqueza, pero no solamente en estos cuantos potentados, sino que también en México tenemos como una especie de élite, tocayo. A ver cómo tenemos está una eso. élite de casi 300,000 personas. En México hay aproximadamente 300,000 personas que poseen en promedio $1 millón cada una. Podemos decir que son millonarios, que vendrían siendo como 20 millones, esos 300,000. Bueno, pues esos 300,000 personas acumulan el 60% de toda la riqueza del país. Muy interesante. Es el 0.2%. El 0.2% de los mexicanos acumulan el 60% de la riqueza del país. Y en cambio, pues ya en pobreza moderada y pobreza extrema tenemos a 46.8 millones de mexicanos, 47 millones. Entonces sí, también México, de hecho ya lo hemos comentado aquí, fíjate que como economía México ha ido avanzando en producción de riqueza. Llegamos al 15-16 lugar. Así es. Y empezamos a acercarnos. Hay quienes ya nos ubican en la 12ª, la 12ª economía del mundo, la número 12, pero con unos niveles de desigualdad histórica, porque el 60-70%, y de índice de desarrollo humano andamos en el 80-90 lugar del mundo. Es decir, tenemos lana, pero no la distribuimos bien y no la gastamos bien en el beneficio de la mayor parte de la gente. Sí, quizás venga a cuento que, o quizás ahora en las campañas electorales o lo que se está diciendo, tiene que ver mucho todo esto. Fíjate que pocas veces se habla, a propósito, sería interesante saber qué discurso político tienen uno y otro, o los 3 que ahora hay, aunque sabemos que en realidad van a ser 2, pienso yo. ¿Qué relación hay con relación al dinero, a la capitalización exagerada de algunos sectores? Es decir, parece que es inevitable que el dinero llama dinero, incluso hasta se dice así como un refrán, y que la gente que no tiene dinero apenas está haciendo un ámbito de justicia
distributiva, porque en realidad en México lo que está pasando es un acto de justicia distributiva, pues bueno, por ejemplo, atender a grupos como las personas de la tercera edad o gente que está estudiando, que no tiene garantizado un futuro. El futuro no se puede garantizar, pero digamos dar las posibilidades de tener movilidad social más que asegurar un futuro. Movilidad social que los haga, digamos, ser profesionales y tener un mejor nivel de ingresos, y quizás, como esa gente que tú decías hace rato, que eran pobrecitos y que se van ahora a ver el fútbol americano en Estados Unidos, sí, fíjate, que tuvieron una gran movilidad social gracias a que con sus profesiones abrieron espacios, ¿no? Bueno, el gran problema de la acumulación de dinero es que a veces esos espacios los vuelve muy restringidos para su movilidad. Entonces hay un estancamiento y hay una cristalización de la sociedad que cuando revisamos la historia de México, pues vienen desde, pues como sabemos, desde la colonia, que siempre ha estado un pequeño puñado acumulando mucho dinero contra un montón de personas que sobreviven con la gracia de Dios, por decirlo así. Y Oxfam, fíjate, hace un estudio y dice que de las 14 personas más ultra ricas de México, 11 de 14, es muy notorio que se beneficiaron de privatizaciones, de concesiones, de licencias y permisos otorgados por el gobierno. Tenemos el Carlos Slim cuando le dieron Telmex. ¿Quién era Carlos Slim antes de que le dieran Telmex? ¿Verdad? Ricardo Salinas, Pliego en TV Azteca, que 29 millones de dólares le prestó Raúl Salinas de Gortari para que pudiera comprar TV Azteca. Germán Larrea con Ferrocarriles de México. Roberto Hernández con Banamex, que luego se vendió a Citigroup, que ya Citigroup ya se anda queriendo deshacer de Banamex. Entonces, pues son cosas que, como tú dices, deben de estar en el debate público, porque finalmente estamos hablando del destino de México y del destino sobre todo de la gente de menos recursos, porque eso sí es muy triste y muy lamentable que haya casi 10 millones de mexicanos que no puedan comer 3 veces al día, ¿verdad? Y otros 30 millones que también estén con alguna de sus necesidades vitales coartada, ¿verdad? Que no la puedan satisfacer, que es lo que le llaman pobreza moderada. Y bien, pues esperemos que esto que señala Oxfam con estudios independientes y que ellos no se meten en política, ellos nada más dan datos, pues ayude a ese debate necesariamente nacional que debe de darse, ¿no? Decir finalmente que los datos de Oxfam se pueden conseguir por internet. Sí, se pueden consultar en las páginas de internet. Pero vamos a hacer un pequeño corte, tocayo, y nos vamos al último bloque del día de hoy. Muy bien.